Vamos a meternos con un nuevo invitado, Sí. en una nueva entrevista. Nos visita el doctor Claudio Verón para hablar de narcomenudeo. Doctor Claudio Verón, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, Néstor, ¿cómo les va? Gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Y un gusto tenerte acá. Y te convocamos para una temática que ha sido tema de los debates presidenciales, incluso en el debate que tuvieron ayer los candidatos a intendente de la ciudad de Paraná, que es la temática del narcotráfico, ¿no? Una temática que antes era abordada por la justicia federal a través de la ley 23737, si no me equivoco con el número, y que después se aprobó la ley de desfederalización. Se me trabó la Para darle poder a la... para que las provincias puedan abordar con normativa propia esta problemática, atacando a los kioscos, a donde la persona que tiene un problema de adicción va a conseguir la droga. Esas leyes pasaron por distintas situaciones que generaron conflictos de competencia. Eso fue en 2014 que el juez Ríos de Paraná y el juez Heró de Concepción de Uruguay trabaron la inconstitucionalidad de 3 artículos de la nueva ley. Con ese rodaje, 2014 para ahora, con ya varios años de rodaje de esta ley, ¿cuál es la opinión de Claudio Verón y la opinión de tus colegas respecto de la aplicación de esta ley? A ver, Néstor, yo creo que en primer lugar, siempre cuando uno abarca una política criminal, porque esto es una cuestión de política criminal. Exactamente. Que define el Estado, debe ver cuáles son las consecuencias. Yo creo que aquí hubo un error o algo que no se tuvo en cuenta. Porque recordemos que en teoría lo que es el objetivo de esta ley es justamente terminar con la venta del menudeo. La venta de droga, el menudeo. A ver, dosis fraccionada al consumidor, como dice la norma. Que si uno se pone a ver lo que es dosis fraccionada y a ver, terminamos recayendo siempre lo mismo. Cuando se dice que el sistema penal es totalmente selectivo y que siempre de alguna manera los que caen en ese círculo de puniciones siempre las clases más bajas. La voz más débil de esa cadena, ¿no? Y aquí con esta ley creo que ha quedado demostrado que eso ocurre en casi toda la mayor parte de los delitos, pero creo, desde mi punto de vista, que esta ley requiere ciertas reformas, sobre todo lo que es, obviamente no la ley de narcomenudeo, porque una ley, recordemos que lo que hace es pasar la competencia federal, resumiendo a lo que es la provincial, pero lo que interesa en este punto es que no puede pasar por alto que las penas son totalmente altas, de acuerdo a los hechos que caen o a los delitos que caen dentro, lamentablemente, lo que es narcomenudeo. Es decir, estamos penando prácticamente, o no prácticamente, sino que así es, con la misma pena, partamos de la figura básica, que es el artículo 5, inciso C, con una pena generalmente de 4 a 15 años, estás penando igualmente en la justicia federal a alguien que te transportó 15 kilos de cocaína y le está dando la misma pena a alguien que te vendió 10 porros. Entonces debe haber aquí una reforma, pero creo que una reforma que también es mucho más profunda, ¿no es cierto? Es para debatir mucho más. Claro, no se puede hacer más en estos tiempos electorales y a las apuradas, tiene que ser trabajada. Yo creo que obviamente hoy los políticos están obviamente abocados a lo que es la cuestión económica. Sabemos que actualmente es fundamental, pero creo que si alguien puede en algún punto estabilizar, debe abarcarse, porque yo creo que lo económico también hace recaer muchas veces una consecuencia a veces de la comisión de delitos. Una salida laboral, lamentablemente. Lamentablemente. Hay que decirlo así. Doctor Verón, yo he leído en muchos fallos de la justicia federal que hacen hincapié al estado de vulnerabilidad que tiene la persona que está sentada en el banquillo, diciéndole, he visto que hay jueces en algunos fallos que han perforado el abreviado que se ha acordado 4 años y han dicho no, le corresponde 3. Es que hoy muchas veces, por más que se mire mal, porque yo cuando hay crítica a la justicia, que obviamente yo también las tengo, todas las tenemos, porque todo sistema, toda institución no es perfecta, tiene que mejorar. Pero cuando hay algún tipo cuando dice le dieron 3 años y vendía droga, hay que saber por qué se le dio 3 años. Porque lamentablemente, acá en este punto lo que se hace de alguna forma es tratar de hacer justicia, porque para eso están los jueces, y no aplicar una pena de 4 años cuando sabemos que le quitaste 10 porros. Si vamos a lo que es la letra estricta de la ley, tenés que darle 4 años mínimo, no podés perforar. ¿Qué se hace? Es el cuestionamiento, digamos. Lo que se está haciendo es por ahí, lo que acá, por lo menos en Entre Ríos, en Paraná, donde el principal fuero que yo estoy habitualmente trabajando, se recalifica en lo que es una tenencia simple, que es una figura residual, que es decir,
Lo que tenía, sabemos que por ahí hay alguna duda que sea para una gran venta, más allá que sean 10, 15, 20 porros, pero tampoco podemos decir que es para un consumo. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos una tenencia simple que nos permite aplicar una pena de ejecución condicional. Y con eso se está encontrando alguna salida. Pero, reitero, esto debe ser más profundo, por eso decía que es más profundo, porque yo creo que debemos estar ante una reforma que se trató en los debates de todo el Código Penal. Se habla mucho de drogas, pero... Se habla mucho y se hace poco. Y es muy lindo los cuentitos, que voy a meter preso a los narcotraficantes. Deberíamos que voy a escuchar las conversaciones entre los abogados y los imputados. No, eso es totalmente una locura, más allá de las cuestiones políticas. Sí. Eso me parece totalmente, porque no es solamente de los presos, por ahí nos estamos desviando. Estás queriendo escuchar a cualquier persona que esté imputada en un delito, puede ser vos, cualquiera, que esté hablando con su abogado, escuchando la conversación, y lo más grave es que dice que lo va a usar o no, va a ver, o sea, hace escucha ilegal y después lo va a pasar por un colador y depende de la cara del cliente lo va a utilizar o no. ¿Y cuánto tiempo totalmente grave la investigación o esa decisión de escuchar una conversación que está protegida por la Constitución y los pactos internacionales? Pero, ¿cuánto tiempo hasta que un día encuentres una frase que te dé el estado de sospecha que necesitas para iniciar? Pero Néstor, yo creo que en ese punto, y por ahí nos desviamos lo que estamos hablando en narcomenudeo, pero es importante también ese tema. Claro que sí. Creo que lamentablemente yo acá siempre aclaro lo mismo cuando opino. Yo opino jurídicamente, saco las banderas políticas. Sin duda, no se puede abordar. No es algo en contra de Burri. Lo haya dicho Massa, lo haya dicho Milei, creo que es una burrada. ¿Por qué? Porque vos, particularmente, tenemos que partir de la base que lo que querés hacer es ilegal, desde todo punto de vista, inconstitucional, y contrario a diversos pactos de derecho internacional, de derechos humanos que están avalados por la Constitución del año 94. Y además de ello, cuando ella dice que lo voy a meter en el Código Penal, es otra burrada mayor, porque eso no es una cuestión de derecho de fondo, sino que derecho procesal, que eso es cuestión de las provincias, competencia de las provincias. O sea, creo que por ahí esas cuestiones deben tener cuidado los candidatos. Pero volviendo a lo que es la ley de narcomenudeo, yo creo que requiere una reforma, sobre todo porque lamentablemente lo estamos viendo lo que es en la práctica diaria. Te diría, no tengo obviamente una estadística, lo deben tener la Fiscalía. Yo estimo que un 40-50%, siendo totalmente bondadosos, son todos delitos de narcomenudeo. Te iba a preguntar, porque estuve leyendo algunas estadísticas, no muy nuevas, pero de 2019 alguna, y lo que veía que no ha cambiado la tendencia de que cada vez hay más personas adictas que se ven involucradas en un proceso penal por este delito y, como vos señalabas hace unos instantes, son víctimas. El cambio de paradigma que está operando, ¿no? de ese paradigma de guerra contra las drogas a una mirada con predominancia de la salud, puede coadyuvar un poco a que estas herramientas legales le pongan un poco de equidad a la problemática y no se arrase con una primera línea de sujetos vulnerables? Yo creo que se ha avanzado muy poco, si bien con esta nueva normativa que se ha hecho un registro de cultivador, etcétera, pero creo que debería verse si una despenalización, que es lo que se requiere fundamentalmente de los consumidores. ¿Lo decís respecto de la cannabis o de un grupo más amplio de sustancias estupefacientes? No, yo creo que debe ser de cannabis, que solamente la cannabis. Entiendo poco, digamos, de lo que es cuestiones de los efectos que tiene droga, pero por lo que uno puede conocer de lo jurídico se entiende que es una droga menos, digamos, dañina, si se quiere, por ahí es mucho más social, si se quiere, lo que es más socialmente todos aceptado. Conocemos a alguien que cultiva y consume marihuana, no así la cocaína. Creo que la cocaína, los resultados genera otro movimiento en la sociedad, violencia, y lleva una droga a otra escala, no solamente de lo que es de daño, sino también económica. La cocaína es algo que se maneja mucho más de otro punto de vista económico, es decir, ahí hablamos de dólares. En cambio, con la marihuana ya creo que es algo más que a lo largo de los años ha quedado como más está más socialmente aceptado, más común, socialmente aceptado, tiene otros usos. Está en disputa también ese sentido, porque quienes vienen sosteniendo que es inadecuado consumir marihuana en cualquiera de sus formas, sostienen que sigue siendo una droga peligrosa, dicen que es la puerta de entrada hacia otras drogas. Esa disputa de sentido respecto de la consecuencia está vigente, pero yo eso no lo comparto, porque también se ha dicho del alcohol que es entrada y sin embargo el alcohol no está prohibido. No está prohibido. Porque también recordemos que el alcohol y también otros psicofármacos que comienzan con cierta adicción a los psicofármacos y terminan con otra. Creo que
mi punto de vista es que desde el punto del cannabis creo que se debe trabajar. Ya se ha avanzado muy poco, entiendo, hay aquí movimientos que lo están intentando, pero fundamentalmente... Se ha avanzado mucho, eso es real. Sí, mucho y poco a la vez, porque se sigue, como vos decías, penalizando. Claro, sí. Generalmente, si uno va a la estadística, y también esto es importante, hay muchas mujeres en lo que es el narcomenudeo. Pero ¿y por qué se da? Te digo de mi experiencia, digamos, lo que es la praxis jurídica, porque muchas mujeres que a veces quedan solas, desprotegidas, la pareja obviamente se va, la deja abandonada con 5 o 6 pibes, porque esa es la realidad que se vive en los sectores muy bajos, o a veces son víctimas del propio persona que está por ahí o privada de la libertad y la obliga a vender en su domicilio para tener un ingreso. Muchas mujeres se ven vendiendo en los domicilios. Y lamentablemente eso tampoco se tiene en cuenta, es decir, por eso reitero que debe haber una reforma, y sobre todo lo que es, no sé si hacer un tipo penal nuevo, no sé si hacer o cambiar lo que es la ley de estupefacientes, obviamente, porque eso es lo que se requiere hacer, con otro tipo de figuras delictivas, o como hay, por ejemplo, en otros países, uno por ahí trata de estudiar dentro del poco tiempo que tiene, como en España, que de acuerdo a la droga, de acuerdo a la cantidad, se va merituando y evaluando lo que es la escala punitiva. Eso creo que se debe avanzar bastante. Doctor Verón, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Marcelo, por la invitación. La verdad que necesitábamos una mirada, digamos, desde lo jurídico, que por lo menos empiece a plantear una discusión respecto de esta temática, y coincido con lo que dice Claudio, que la ley necesita un abordaje nuevo, una mirada nueva, serio, argumentado, y eso es responsabilidad de la legislatura de la provincia y no del Poder Judicial de la provincia. Y del Congreso de la Nación. También. Para modificar la ley nacional. También, y lo último que digo, ya van a robarte más tiempo, creo que también se debe, como decía Néstor, con lo que son los que tienen consumo problemático. Sí. También debe haber una ley que proteja a esa persona, así como se ha avanzado. Claro. Afortunadamente lo que son lo que es las mujeres, protección de las mujeres, que se le da un subsidio cuando son víctimas, creo que se debería de alguna forma, porque me consta que hay muchas personas que se quieren recuperar y no consiguen lugar, porque en los públicos no hay lugares, Claudio, los ambulatorios no sirven y los privados son muy caros. El Estado le manda al Pola Larrea y no Pola lo ayuda. Es un tipo que hace una persona que hace un trabajo, pero excepcional, muy bueno. Y el Estado lo usa y a veces le da nada. Te digo porque lo que es Pola Larrea, que lo nombraba, me ha ayudado bastante. No lo ayuda cuando hace un trabajo social, Néstor, impresionante. Ya lo vamos a invitar alguna vez para charlar con él acá. Sería muy interesante, porque la verdad que me consta, porque me ha ayudado con distintos, y los ha recuperado, y la verdad que los ha cambiado, vos los ves a los pibes y son otra cosa, así que creo que hace un trabajo más que loable. Gracias, doctor Verón. Gracias a ustedes. Claudio Verón hablaba con nosotros.